Bioesencia de Galicia pretende poner en conocimiento de la sociedad alemana y del mercado alemán la enorme potencialidad de producción agraria ecológica que tenemos en nuestro medio rural. Para esto hemos desarrollado una candidatura y un proyecto que pretende mostrar y potenciar la comercialización directa de los productos agrarios tradicionales de Galicia en el mercado alemán. Granjafamiliar.com es un sistema de gestión de información digital para la comercialización de productos agrarios de origen familiar. Desde Galicia hemos desarrollado un ambicioso proyecto durante los últimos 5 años, por el cual queremos poner en valor la producción biológica y de autoconsumo que tradicionalmente las familias gallegas han producido a lo largo de generaciones. Para esto hemos desarrollado una página web que se llama granjafamiliar.com, que pretende poner en relación los compradores urbanos con las familias que venden en el medio rural. Es un proyecto consolidado que ha logrado establecer una comercialización justa y directa, de forma sostenible y bajo unos parámetros de alta calidad, respetando a productores, consumidores y medio natural. Paralelamente, ADAF decidió crear Galicia Auténtica, un proyecto dedicado a mostrar la realidad rural tal y como es, sin adornos, destacando el paisaje, la historia, el modo de vida, las fiestas o la gastronomía como parte de los valores implícitos a la Galicia más genuina. La filosofía bio está cada vez más arraigada en el norte de Europa, especialmente en el mercado de habla germana. Durante el año 2010 se compraron en Europa productos bio por valor de 19.000 millones de euros, del que Alemania se lleva un tercio de ese valor, convirtiéndose en el mayor mercado ecológico de Europa. Das Geschäft mit Bio-Lebensmitteln brummt. Das freut die Branche, die sich auf der weltgrößten Messe für Ökoprodukte in Nürnberg trifft. Die Nachfrage wächst so rasant, dass die heimischen Biobauern mit der Produktion gar nicht mehr nachkommen. Die Folge: immer mehr muss aus dem Ausland importiert werden. Beim Gang durch den Supermarkt sind sie nicht mehr wegzudenken. Bioprodukte boomen. Ob Tomate, Joghurt oder Pizza, für Öko-Lebensmittel haben die Verbraucher im letzten Jahr 9,5% mehr ausgegeben. Ich möchte mich und meine Familie einfach gesund ernähren. Ja, klar, es ist auch eine Preisfrage, aber wenn man bessere Qualität haben möchte, muss man das einfach in Kauf nehmen. Auf der Bio-Fachmesse präsentiert die Branche ihre Spezialitäten. Wegen der zahlreichen Lebensmittelskandale kaufen immer mehr Kunden Bio. Wir freuen uns natürlich darüber, dass der Markt so stark angewachsen ist. Aber gleichzeitig gibt es einen bitteren Wermutstropfen, nämlich dass die Erzeugung zwar auch angestiegen ist, aber eben nur um 2,3%. Los consumidores buscan lo auténtico y lo original. Productos o servicios libres de sustancias artificiales, respetando el medio ambiente y la biodiversidad. Entendemos que es un proyecto altamente sostenible porque hay una gran necesidad, sobre todo en el mercado alemán, hacia estas tendencias. Es potenciar sobre todo lo auténtico, lo básico, lo que esté muy poco manipulado por las personas, algo que quizás en muchos ámbitos ya se ha ido perdiendo, y es un poco volver a lo que son los orígenes. Nosotros lo que queremos con Bioesencia, por un lado, ya no solamente fortalecer lo que son las relaciones comerciales entre lo que son los agricultores ecológicos gallegos, sino también, sobre todo, buscar una plataforma muy directa de intercambio de experiencia, intercambio de conocimientos. Para ello vamos a utilizar herramientas muy directas como son los chats y los foros específicos para facilitar, sobre todo, la solución directa e inmediata.